Derivadas trigonométricas. ¿Qué son las derivadas trigonométricas? Pues como sabemos, la derivada es encontrar la variación de la función respecto a la variable independiente, es decir, la derivada de la función. Las funciones trigonométricas pues es encontrar la derivada de identidades trigonométricas como el seno de x, coseno de x, tangente de x, por ejemplo. Aquí tenemos nuestro formulario para este tipo de funciones. Como vemos, podemos encontrar la derivada fácilmente del seno, del coseno, del tangente, cotangente, secante y cosecante. Son derivadas bastante sencillas y de igual manera se pueden encontrar del arco de seno, del arco de coseno y del arco de tangente. A continuación mostraremos algunos ejemplos de este tipo de funciones y su derivación para que este tema quede más entendido. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo de una función trigonométrica que vamos a derivar. Al verla vemos que es un producto de x cuadrada por coseno de x. ¿Esto qué significa? Pues que la derivada de este tipo de funciones es igual a al primer producto, que es x cuadrada, por la derivada del segundo, que es coseno de x. Vamos a ir escribiendo. Y' va a ser igual a x al cuadrado por la derivada de x de coseno de x más coseno de x por la derivada del primero, que es x cuadrada, derivada de x al cuadrado. Muy bien, ahora tenemos y prima va a ser igual a x cuadrada por la derivada de coseno de x. Como vimos en el formulario, la derivada de coseno de x va a ser igual a menos seno de x por la derivada de x, que es 1, va a ser igual a menos seno de x. Más la derivada de x cuadrada, pues como sabemos es 2x por el coseno de x, 2x por el coseno de x. Y acomodando esta y' va a ser igual a menos x cuadrada por el seno de x más 2x coseno de x. Y este sería nuestro resultado. Aquí tenemos nuestro segundo ejemplo. La función a derivar es tangente de 5x al cuadrado más x. Parece un poco complicada, pero vamos a ver que es muy sencilla. Empezamos con la derivada de tangente. La derivada de tangente vemos en nuestro formulario que es secante cuadrada de u por derivada de u. Lo que está en paréntesis vendría siendo la u, el ángulo de la tangente. Y pues la tangente, sabemos, la derivada es secante cuadrada. Secante cuadrada, dice nuestra fórmula, por u, es decir, por el ángulo que tenemos, que es 5x
al cuadrado más x por, aquí viene lo interesante, por la derivada de lo de adentro del ángulo, la derivada de u, que pues vemos que es 5x cuadrada más x, el exponente al cuadrado baja y multiplica la constante 5 por 2, 10. Y se resta el exponente 10x más 1, que es la derivada de x. Y' es igual, acomodamos esto un poquito, simplemente ponemos del lado izquierdo la derivada de u, porque multiplica a todo el secante, no solo al ángulo. 10x más 1, y ponemos entre paréntesis para que quede de forma más clara. Esto por la secante al cuadrado de 5x cuadrada más x. Y este así de sencillo sería